Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un pre-champú, es decir, cómo preparar el cabello antes de bañarnos. Ustedes saben que ahorita estoy como que en una onda de intentar salvar mi cabello, nutrirlo, hidratarlo y bueno, mantener también el color, así que es un tema. Esperemos más y comencemos. Esto va a ser súper rápido y súper fácil. Lo primero que obviamente tenemos que hacer es desenredarnos el cabello. Aquí ya van a ver por qué no me peino normalmente. Se pone como un león. Fíjense que ya se ve la diferencia. Siempre empiecen desde abajo hacia arriba, porque si tienen algún nudo se lo van a arrastrar y pueden romperse el cabello. Y ahora que estamos en modo león, vamos a hacernos un masaje primero en el cuero cabelludo. Esto nos va a ayudar a que el cabello crezca más rápido. A mí me gusta utilizar este peinecito que es de... las pullitas son de silicón. Lo único que vamos a hacer es dar circulitos en el cabello. Si no tienes uno de estos, puedes utilizar un cepillo de bambú, puedes utilizar los mismos dedos. Voy a hacer esto como por 5 minutos aproximadamente. Este masajito nos va a ayudar a activar la circulación en nuestro cuero cabelludo. También siento que de esta manera estamos también como moviendo la suciedad, entonces queda mucho más limpio el cabello. No soy experta, pero es lo que yo he notado en mi propio cabello, así que muy bien. Ahora ya luego de que hice ese masajito, voy a estar utilizando mi aceite miel, que es el que utilizo para ayudarme a que el cabello me crezca. Voy a colocar unas cuantas gotitas en todo el cuero cabelludo. De este lado. Y ahora sí, con los deditos nos vamos a hacer un masaje para poder esparcir el aceite. Vamos a hacernos el masajito por unos 3 minutos. Me gusta hacer énfasis sobre todo aquí en las entradas para estimular el crecimiento del cabello y por aquí abajo también. Que para las personas que no lo saben, yo aquí tengo unos mechones más cortos que el largo de mi cabello. Eso se puede experimentar mucho. Y ahora vamos con el pre-champú como tal. ¿Qué es el pre-champú? Es simplemente colocarte algo antes de bañarte y dejarlo que actúe. Esto te va a ayudar a que en el baño no se te vaya a resecar tanto el cabello con el champú y todas estas cosas. El estarlo lavando, cuando uno se lo coloca aquí pero después va cayendo. Eso te va a ayudar a proteger tu cabello y que se mantenga más sano, o que lo ayudes a sanar más bien. Entonces, te puedes colocar cualquier cosa que tengas en casa. No hay excusas. Puedes colocarte este acondicionador de medios a puntas y te lo dejas allí mientras estás haciendo tus cosas en el día. Pero en este caso, yo voy a hacer mi propio pre-champú el día de hoy para poderte mostrar qué otras alternativas puedes tener, por si quieres hacer algo como un poquito más fuerte. En un envase cualquiera de plástico voy a colocar una mascarilla. En este caso voy a utilizar esta, es de la marca Novex, es una recarga de queratina. Pero como les digo, ustedes pueden utilizar la que tengan a la mano, una mascarilla, un acondicionador, lo que sea. Y lo que voy a hacer es colocar una buena cantidad en el envase que estoy utilizando. Esta me encanta porque huele divino, huele como a talco, huele muy muy rica. Y ahora a esta mascarilla le voy a incorporar un poco de aceite de jojoba. El que yo utilizo es de la marca Cleganic. El aceite de jojoba es buenísimo para hidratación, no es tan denso, es bastante ligerito y penetra muy bien en el cabello. Y por último le voy a colocar un poco de aceite de argán de la marca OGX. Este sí, fíjense que es mucho más denso. Voy a mezclar estos ingredientes con la misma mano porque voy a utilizarlo ahorita. Y ahora esto sí lo vamos a colocar de medios a puntas, pero para ello a mí me gusta separar el cabello. Vamos a separarlo en 4 partes rápidas. No tiene que ser ahí una división perfecta, pero sí me gusta separarlo como para sentir que de verdad está entrando toda la hidratación en el cabello y no nada más como que por pedacitos por allí. Aquí voy a tomar una pequeña cantidad de la mezcla, lo voy a calentar un poco con las manos y me lo coloco de medios a puntas. Voy a hacer énfasis en las puntas y lo vamos esparciendo. Obviamente vamos a repetir el mismo procedimiento con todo el cabello. Voy a separar aquí, amarro mi cabello y repito el procedimiento. Un poco de la mezcla. Calentar la mezcla con las manos es buenísimo para ayudar a que penetre muy bien en el cabello. Estando tibio penetra mejor que estando
frío la mezcla, que la agarremos así ya, no, es mejor calentarlo un poquito con la palma de las manos, unos segunditos, y les prometo que va a hacer resultados diferentes. Si tienes cabello decolorado así como yo, hazte énfasis en esa parte también para que todo el cabello se te nutra muy bien. Y aquí, luego de que nos aplicamos la mascarilla en todo el cabello, a mí lo que me gusta hacer es hacerme un moñito, o sea, con una pinza, con una cola, y colocarme uno de estos gorritos plásticos. También se pueden colocar una bolsa. Esto nos va a ayudar a que el calor se quede allí como concentrado y haga mucho más efecto la mascarilla. Este fue todo el pre-champú. Eso es así de fácil. Ya lo único que tienen que hacer es ir a hacer sus cosas en el día. Pueden dejárselo una, 2 horitas y luego van a bañarse. Yo me lo puedo dejar fácilmente todo un día y luego me baño. No hace falta que sea juro en las 2 horas para que te haga efecto, no. Luego te vas a bañar como de costumbre y ya vas a notar un gran cambio en tu cabello de manera inmediata. Si sabes de alguna otra mascarilla, sea comprada o sea natural, que sea muy buena para la hidratación del cabello y para hacerlo crecer y todo esto, házmelo saber en los comentarios para probarla en este canal a ver si me funciona. Voy a ver qué tal me va con el aceite miel en el cabello, porque ya yo lo probé en las cejas y les conté los resultados en otro video, así que se los voy a estar dejando por acá para que puedan verlo y juzguen ustedes mismos si funcionó o si no funcionó. Me lo dejan saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.